Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 9 de septiembre del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Muy bendecidos y pues con mucha gratitud al Señor porque hoy, por la gracia de Dios, cumplimos años, cumplimos aniversario de nuestra reunión, de nuestra asamblea, de los santos que hemos estado reuniéndonos, congregándonos desde hace 2 años. Y pues hace 2 años el Señor nos brindó esta visión y este camino de evangelismo, de discipulado, de plantación a través de MBC, de Ministerios Voz que Clama, y pues queremos también compartirlo con usted. Saque su Biblia, mi amado, mi amada, vamos al texto bíblico. El día de hoy vamos a ir a la palabra de nuestro Señor, donde nosotros hemos estado caminando cada quincena a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y vamos a cerrar ya esta sección con la ayuda del Señor. Vamos a darle lectura de los versículos 17 al 21. Acompáñeme al texto, Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21. Cuando le tenga, dele la gloria a su Señor. Amén. Si usted no tiene Biblia, júntese con un cristiano. Saque su libreta de notas. Saque su libreta de notas y en lo que usted lo busque, en lo que usted lo saque, en lo que usted lo encuentra, déjeme compartir rápidamente nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Hoy estamos muy contentos, estamos muy felices porque el Señor nos ha permitido reunirnos, cantar al Señor. Vamos a tener una convivencia y unas dinámicas muy interesantes al ratito. Así que hoy la clase tiene que ser rapidito porque tenemos muchas cosas por hacer el día de hoy, gracias al Señor. Amén. Y también, pues déjeme recordarle, como siempre, todos los días estamos escuchando el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y pues ya estamos prácticamente en la recta final de este año 2023, y yo espero que pues esta lectura haya sido de bendición para su vida. Ya estamos preparándonos para lo que viene el próximo año, con otra nueva versión bíblica que vamos a estar leyendo. Amén. Amén. También recuerde que todos los viernes nosotros estamos leyendo 9 marcas de una iglesia saludable. Es una lectura que apunta principalmente a que tengamos una mirada bíblica, una mirada clínica acerca de cuáles son los rasgos que distinguen a una iglesia sana, a una iglesia bíblica, a una iglesia conforme lo marcan las Escrituras. Una lectura que es muy oportuna para nuestros tiempos en los que vivimos. El lunes vamos a estar prácticamente concluyendo nuestra lectura de Aprendiendo a Estar Contentos, ¿verdad? Un estudio acerca del contentamiento de Jeremiah Burroughs. Agárrese del asiento porque en este mes de septiembre vamos a iniciar 2 audiolibros. Vamos a iniciar 2 audiolibros nuevos. El primero, en cuanto termine la lectura de Burroughs, vamos a iniciar uno que se llama ¿A quién pertenece el dinero? Vamos a hablar acerca de la mayordomía financiera, de la visión bíblica acerca del dinero, de las finanzas, ¿verdad? ¿Cómo nos dice Dios que debemos administrar el dinero? ¿Cómo debemos trabajar? Acerca del diezmo, acerca de la ofrenda. ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca de esto? Vivimos en tiempos complicados, ¿no es así, iglesia? Sí. En los cuales la visión del dinero está distorsionada, en la que el corazón pues está engañado por el materialismo, por la codicia, y evidentemente tenemos nosotros que ser guiados e iluminados por una cosmovisión bíblica y cristocéntrica. Este libro le va a ayudar mucho, mi hermano. Todos andamos batallando con la tos. Este libro le va a ayudar bastante. Y de una vez le digo para que al rato no se vaya a enojar. Yo no lo escribí. Yo solamente lo estoy leyendo.
Porque ciertamente en el proceso de la lectura, ¿qué cree que pase cuando le hablen acerca de las finanzas? Mire, le van a jalar las orejitas, le va a zumbar por ahí, ¿verdad? Una vocecilla del Espíritu Santo que le va a decir, ¿qué húbole? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? ¿Verdad? Que uno está, pues a veces teniendo malos hábitos, porque vivimos en una cultura que no tiene buenos hábitos financieros. Y deje usted de la cultura, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y necesitamos una visión bíblica. Es lo que vamos a empezar a leer con la ayuda de Dios en este mes. Y sigue también, agárrese también, vamos a estar leyendo El líder de convicciones del doctor Albert Mohler, 25 principios del liderazgo cristiano. Porque estamos apuntando también a que haya líderes, ¿verdad? Líderes en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces agárrese porque vienen muy buenos materiales y los vamos a estar compartiendo. Recuerde que todo esto lo va a poder usted ver a través de Facebook, a través de YouTube, SoundCloud y Spotify, todos nuestros materiales. Y también el 23 de septiembre, ¿qué vamos a iniciar, Lalo? El 23 de septiembre. 23 de septiembre vamos a iniciar nuestro nuevo estudio acerca de el avivamiento, en busca de Dios, el gozo de un avivamiento personal. Este material sobre el cual vamos a trabajar, ya les he platicado un poquito al respecto, es un cuaderno para contestar, un cuaderno de trabajo, ¿verdad? Nosotros vamos a ofrecerlo con descuento, ¿verdad? La verdad es que vale muchísimo la pena. Todos los que ya lo han leído, lo han contestado, la verdad es que vale mucho la pena. Vamos a estar trabajando con este libro y pues bueno, agárrese porque ya en pues un par de semanas ya vamos a arrancar con este material y ya lo vamos a tener aquí disponible en físico. Amén. Y pues bueno, también écheme la mano porque tenemos ya en nuestras plataformas. ¿Cuántos tomaron este curso de Fundamentos de la Fe? Levante su mano. Ahí en comentarios también, a ver si usted tomó también el curso de Fundamentos de la Fe. ¿Qué aprendiste de Fundamentos de la Fe? A ver, de este lado. Dime algo. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios, dime como cuáles. Dime 3. Soberanía. Ajá. Inmutabilidad. Ok. Omnisciencia. Ok, ¿qué es la inmutabilidad? Que no cambia. Exactamente, muy bien. A ver, allá atrás, ¿quién más tomó Fundamentos de la Fe? A ver, tú tomaste Fundamentos de la Fe. ¿Qué aprendiste de Fundamentos de la Fe? Otra cosa que no sé lo que dijo mi hermano. Pues parte de cómo es el estudio de qué significaba también la escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de Dios, ¿no? Como tal. En este caso, de la palabra de Dios, más bien. Bueno, el estudio de la escatología es el estudio de los sucesos finales. El estudio de la teología sistemática abarca la escatología. ¿Alguien más? A ver, mi hermano, usted sí estudió Fundamentos de la Fe. Acuérdese de algo, platíquenos de algo de Fundamentos de la Fe. ¿Qué aprendió? ¿Qué se acuerda? Lo que sea, no importa. Pues yo como no había tomado Fundamentos de la Fe, pues me instruyó mucho, por ejemplo, leyendo los versículos de la Biblia, Ok. Contestando. ¿Usted diría que es un material bíblico? Ah, sí. Que le hace desempolvar la Biblia bastante, ¿verdad? Sí, Qué bueno. Pues, trae tanto Salmos como Pedro, como las historias de todos los libros que vienen en la Biblia. Amén. Versículos. Ajá. Amén, muy bien. ¿Alguien más por acá? A ver, tú tomaste Fundamentos de la Fe. ¿Qué aprendiste? Pues la estructura bíblica, quién lo escribió, cuántos libros, en qué idiomas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ok, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? En Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? 40 autores. Aproximadamente, ¿en qué idiomas? En griego, hebreo, arameo. Ok, hebreo, griego, arameo. ¿Alguien más allá? A ver, Fundamentos de la Fe. A ver, mi hermano. Bueno, yo... Usted es mi gallo. Usted es mi gallo. Ya cantó. Ese gallo ya cantó. Vamos, ahí aprendí de cómo eran antes las iglesias, ¿no? Que los primeros cristianos iban
cuevas. ¿Cómo se reunían los cristianos? En lugares apartados, pero eran un grupo de creyentes que estaban ahí reunidos nada más. Casi se escondían, ¿no? Porque no se podía estar en libertad como ahora. Así es, así es. Y eso es lo que más o menos se me quedó entender. Amén. Y de hecho es un estudio bastante completo que pues abarca los pasos, los pilares fundamentales de la fe cristiana, ¿verdad? Que va a abarcar acerca de cómo está compuesta la Biblia, cómo estudiar la Biblia, nos va a hablar acerca de la obra de Cristo, de la obra de la salvación, del Espíritu Santo, nos va a hablar de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son las distintas formas de gobierno de la iglesia, verdad? Y bueno, en este estudio que nosotros estuvimos viendo, que también está disponible en YouTube y está disponible ahí en Facebook y lo puede usted escuchar en Spotify y en SoundCloud, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Lo recomienda usted este estudio? ¿Sí? ¿Verdad? Pues yo le animo a que también, pues si usted tiene un grupo de personas que quiera recibir fundamentos de la fe, reúna un grupo de 5 o 10 personas en casita y con mucho gusto les damos este material y este estudio, ¿verdad? Sin ningún problema y desde luego les llevamos sus materiales, claro que sí. Amén. Muy bien, pues ya vamos a prepararnos para nuestro estudio que vamos a tener el día de hoy. Juan capítulo 3. Versículos del 17 al 21. Amén. Lo vamos a leer todos juntos y nos encomendamos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por permitirnos una semana más reunirnos para alabar tu nombre, meditar en tu palabra. Señor, regocijarnos por el compañerismo y la hermandad, Señor, de tus hijos en la fe. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque un año más has sido fiel con nosotros. Un año más, Señor, hemos podido, Señor, escuchar tu voz a través de las Escrituras. Un año más, Señor, en el que incontables, Señor, testimonios de personas, Señor, que a través de estar aquí reunidos con nosotros o a través de las transmisiones, Señor, han sido bendecidos y edificados a través de este ministerio que tú nos has dado. Señor, permítenos continuar y ser fieles, pero sobre todo permítenos, Señor, tener la perspectiva correcta de compartir el evangelio a aquellos que no lo han escuchado, de entrenar y discipular a aquellos que necesiten formación cristiana sana, y de plantar, Señor, a través de grupos pequeños, iglesias bíblicas sanas, donde tu nombre sea glorificado. Padre Santo, ayúdanos en nuestra humana debilidad. Acuérdate, Señor, de que no somos los más fuertes, que no somos muchos y no somos muy sabios, pero, Señor, hemos creído en ti, y eso es más que suficiente. Señor, tu palabra nos dice, Señor, de que tú te has regocijado en aquellos, Señor, que son débiles, en aquellos que el mundo considera viles, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que nadie se pueda jactar. Todos nosotros a lo largo de estas semanas, de estos meses, de este año, Señor, tú has hablado a nuestras vidas a través de estas reuniones. Síguelo haciendo, Señor.
Y rogamos, Señor, que nos entrenes, nos capacites, nos des ese valor santo, celo santo, denuedo santo, Señor, para compartir tu palabra, Señor, con las personas que necesiten escucharla. Que seamos, Señor, voceros fieles, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, sin importar cuánta crítica, burla, ataque, Señor, censura recibamos. A su tiempo, Señor, habrá fruto. Esa es tu promesa, Señor. Y el pasaje que vamos a meditar el día de hoy, Señor, es un pasaje que revela nuestros corazones, Señor. El corazón de la humanidad. Señor, si en nosotros hay un espíritu de incredulidad, repréndenos, Señor. Recuérdanos, Señor, qué maravilloso es vivir en la luz y en la verdad. Nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos, asísteme en mi humana debilidad física, Señor, mental, para poder ser un canal, un vocero fiel, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén y amén. Tome asiento, mi amado, mi amada. Hace 15 días nosotros terminamos de mirar acerca de Juan 3:16 y vimos el deseo de Dios. ¿Dios quiere que las personas se pierdan? No. De eso estamos completa y absolutamente seguros, pero también nos dimos cuenta de una cosa: ¿por qué las personas, si Dios quiere que nadie se pierda, entonces, ¿por qué la gente se pierde? Porque así lo deciden. Porque ellos toman una decisión. ¿Cuál es esa decisión que ellos toman? Pues no seguir el camino correcto de Cristo, ¿no? ¿Qué deciden ellos? Deciden por las pasiones del mundo, literalmente, ¿no? O sea, por sus deseos o convicciones de forma humana. No creer. No creer. Ellos deciden no creer. No pueden creer. Pero una vez que ellos han escuchado el Evangelio, cada ser humano que escucha la palabra de Dios tiene una responsabilidad de dar una respuesta a ese mensaje. Quizás esa es la razón fundamental por la que muchas personas no quieren oír absolutamente nada de la palabra de Dios. Número uno, porque los pone incómodos acerca de su estilo de vida. Vidas que se entregan completamente a sus deseos, placeres y caprichos. Vidas en las que no tienen en sus más mínimos pensamientos a Dios, donde ellos tienen que ser señores de sus mundos, donde no quieren someterse a ninguna ley. ¿Quién querría escuchar un mensaje que le condena? Un mensaje que le dice que es pecador. Un mensaje que le dice que es prófugo de la justicia de Dios. ¿Quién quisiera escuchar ese mensaje? Humanamente nadie quisiera escuchar ese mensaje, pero ese es el mensaje que tienen que oír, porque ese es el mensaje que da vida. Ese es el mensaje que ellos necesitan. Este pasaje es sumamente importante porque nos recuerda una cosa, lo que vimos nosotros hace 15 días acerca del inmenso amor de Dios y del deseo que Dios tiene de que nadie se pierda y que se asegura, porque Él asegura. Si te das cuenta, la segunda mitad del versículo 16 nos aseguró que nadie que cree se va a perder. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es una garantía, es una promesa de que ninguna persona que ha depositado su confianza en el Señor será en vano, en saco roto. Él quiere que tengamos comunión con Él. ¿Alguien recuerda lo que dijimos de Juan 17:3 acerca de la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, mis amados, es conocer a Jesucristo, es conocer a Dios a través de Cristo.
Está hablando de una relación. Pero observe el versículo 17. Donde vamos a estar el día de hoy. ¿Qué significa perderse? ¿Qué crees que significa perderse? Clase. Alejarse de Dios. No. Alejarse de Dios. ¿Qué más? Andar en las tinieblas. Andar en tinieblas. ¿Qué más? Desobedecer. Desobedecer, ¿ok? ¿Eso es perderse? ¿Una persona que vive en tinieblas está perdida? Sí. ¿Sí? Porque quiere ser del mundo. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa perderse? Desviarse, ¿verdad? Condenarse, una palabra muy interesante que va a mencionar también aquí el texto bíblico, el evangelista. Mis amados, perderse implica estar completa y absolutamente bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí. Si tú rechazas a Cristo, estás en una situación muy seria. Muy, muy seria. Porque claramente se nos ha mostrado que la humanidad necesita con urgencia un Salvador. Lo vimos, ¿verdad? Acerca de la serpiente, ¿verdad? Poniendo este ejemplo de las serpientes que mordieron al pueblo de Israel. ¿Ellos tenían opción? No. Si querían vivir, tenían que mirar a la serpiente de bronce. ¿Pero qué nos dice el texto bíblico que leímos? ¿Se salvó todo el pueblo? No. Mucha gente murió. No creyeron. No creyeron. Tú puedes pensar, la mayor parte de las personas piensa que no creer es un asunto meramente de religión. Es que yo no creo en tu religión. Es que esto no es un asunto de religión. Religiones hay muchas. No, exactamente, claro. Esto no es un asunto de meterte a otro local diferente. No estamos hablando de una doctrina diferente. No estamos hablando de irte a la iglesia de la esquina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? De eso es de lo que estamos hablando. Y ese es un asunto sumamente importante. Sumamente importante. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hago una pequeña pausa aquí. Recuerda que hemos hablado esto en sesiones anteriores. El evangelista Juan es uno de los que más presente tiene el concepto de mundo. De hecho, de las casi 180 apariciones de la palabra mundo en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, prácticamente 78 son por la pluma de Juan. Vamos a encontrar el concepto de mundo en el Evangelio de Juan, en la primera, segunda, tercera carta de Juan y en Apocalipsis. Es un concepto muy presente para Juan. Y cuando Juan nos habla del mundo, tenemos que entender que en el texto griego está implicando tres aspectos. Primeramente, cuando habla de mundo, está hablando del mundo creado. Está hablando de el cielo, la tierra, los animalitos, toda la creación, ¿ok? El enfoque aquí bíblico nos habla oikosune, ¿verdad? De la tierra, de la casa donde habitamos. El segundo enfoque acerca del mundo nos está hablando de la humanidad perdida. Del mundo, de la humanidad que está rondando, pululando por la tierra. Y el tercer enfoque del mundo es acerca del sistema gobernado por Satanás. Por eso muchas veces cuando escuchamos, es que se fue al mundo, decimos, pues que era extraterrestre o qué pasó ahí, ¿verdad? Pues que no era de aquí, porque pues todos estamos aquí,
No, estamos aquí en este mundo, ¿no? No somos extraterrestres, no somos marcianos. Pero cuando hablamos de este concepto de Pablo, por ejemplo, cuando dice que algunos de sus colaboradores lo dejaron y se fueron al mundo, no quiere decir que se tomaron una nave espacial y se fueron, sino está diciendo que regresaron, abandonaron la fe cristiana, abandonaron el sistema de valores, abandonaron a Cristo y regresaron a ese sistema de valores y convicciones que el mundo predica. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Es importante que tú tengas presente estos tres enfoques, porque bueno, tú y yo lo leemos en español, ¿verdad? Pero tú debes de saber que lo que está hablando aquí está hablando de una humanidad. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Él no vino para condenar a la humanidad, sino para que la humanidad sea salva por Él. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Amén. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Amén. Pero aquí el punto fundamental es que si esa es la disposición de Dios, ¿acaso entonces Dios está fracasando en su propósito de salvar al mundo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no fracasa? Porque si estamos diciendo entonces, estamos razonando, ¿ok? Para que nadie se me asuste, estamos aquí pensando. Vamos a estrujar un poquito la neurona, ¿le parece? Si estamos diciendo entonces que el propósito de Dios al enviar a su Hijo, ¿cuál es? Salvar al mundo, no condenarle, entonces, ¿todo el mundo va a ser salvo? ¿Todo el mundo se salvará? Entonces, ¿fracasa Dios en algún aspecto? No, porque claramente nosotros lo vimos en el versículo anterior, que solamente se salvarán ¿cuántos? Los que en Él creen. Los que en Él creen. Esto es una cuestión que tú lo debes de tener muy, muy presente, porque Dios no fracasa en su propósito. Dios no fracasa en su propósito. Si te das cuenta, en el versículo 17 nos habla, vamos a empezar a hablar en dos terrenos. Bueno, aquí ya ocupé el pizarrón, pero vamos a empezar a hablar en dos terrenos. Si tú tienes que empezar a ver las cosas, Juan tiene ese estilo de hablar acerca de los terrenos. Él va a hablar acerca de lo que Dios hace, de la soberanía divina. Él se va a mover en un terreno divino. Pero también Juan nos va a presentar el otro paralelo de la historia, la responsabilidad humana. Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo, pero el hombre es responsable. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesús, vendrá a mí. El Señor Jesús le está diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si alguien viene a Cristo es porque el Padre así lo quiso. El Padre le entregó a Cristo a usted y a mí. Amén, a su nombre gloria. Tú no viniste solamente porque tú quisiste. Viniste porque el Padre así lo permitió. Así puso todas las cosas. ¿Estás tú de acuerdo con esto? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y hasta ahí nos quedamos. Y luego dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Te das cuenta que en un solo versículo nos está presentando la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? El versículo 17, ¿de qué nos está hablando? ¿De la soberanía de Dios o de la responsabilidad humana? ¿Por qué, hermana? Pues porque confiamos en Él y ahí se hace. A ver, clase, ¿por qué el versículo 17, dice mi hermana, que nos habla de la soberanía de Dios? ¿Por qué? Porque Él no viene a condenar al mundo. Ok. Seamos salvos. Sí, porque es una decisión de Dios, ¿no? Ah, exactamente. Si te das cuenta, el versículo 17 dice, yo ya hice esto. Decida. El versículo 17 prácticamente
nosotros no estamos haciendo nada ahí. En el versículo 17 el hombre no hace nada ahí. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, no para condenar al mundo. Si te das cuenta, el versículo 17, todo trata de Dios, de sus decisiones, de sus pensamientos, de sus actos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Tener paciencia, mi tosesota fea. Pero el versículo 18 pasa el balón. El versículo 18 pasa el balón a nuestra cancha. Órale, ahí te va el balón. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio, clase? Las buenas nuevas. Las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio, clase? Buenas noticias. Entonces el Señor en el versículo 18 nos está pasando el balón y nos está diciendo, ahora te toca a ti responder. El Señor Jesús en Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En Lucas 19:10, el texto dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, dice aquí, a ver, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para juicio, dice, he venido a este mundo. Es Juan 9:39. O sea, antes de la condenación en un juicio, en los pasos, viene el juicio primero, y al último la condenación. El que ve, no vea. Y el que no vea, vea. O sea, ya hay un poco de juicio y también ellos ya están condenados. Ahora, es importante que nosotros empecemos, voy a hablarte de una manera un poco ruda. Ya es hora de que pasemos del kinder. Porque si yo estoy seguro de que estas palabras como juicio, condenación, en muchos lados no les gusta decirlas. No les gusta predicarlas. Les empieza a salir ronchitas. Los pastores a veces se sienten como muy severos y los predicadores se sienten como muy agresivos cuando dicen esto. Pero está aquí en la Biblia. ¿Qué derecho tenemos tú y yo a censurar a Dios acerca de su palabra? ¿Está usted de acuerdo con esto? Estas palabras no son cómodas, no son gratas, pero aquí están. Y por lo tanto, ¿tenemos que predicarlas, sí o no? Sí. Sí. Pero fíjate lo que dice el versículo 18 acerca de nuestra responsabilidad. Dice, el que en él cree. ¿Qué pasa con el que cree? No es condenado. Pero, contraste, acuérdate que Juan, ¿te acuerdas que lo dijimos en la introducción? Juan nos va a empezar a hablar en contrastes. El que cree, el que no cree, la luz y las tinieblas. Nos va a empezar a hablar en contrastes, los que ven y los que no ven. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Déjame hablarte un poquito acerca de esta palabra, acerca de condenación. Quiero ampliar un poquito acerca de este concepto porque es muy importante. La palabra condenación en el hebreo rasha significa considerar culpable. Es alguien que apela tiene un crimen encima. Es alguien que es prófugo de la justicia. Y tú dirás, ¿yo de qué soy culpable? ¿Cuál es el crimen del que se me acusa? Cuando tú vas manejando tu coche, tu moto, lo que sea, que te detiene el oficial, ¿por qué te detiene? ¿Por qué te detiene? ¿Cometiste alguna infracción?
Claro que eso es el deber ser, ¿verdad? Es el deber ser. Sabemos que pues te pueden detener por lo que se les ocurre, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en el deber ser, ellos te tendrían que detener. ¿Por qué? Porque tú cometiste, ¿qué? Una infracción, un delito. Mis amados, algo que nosotros debemos recordar siempre cuando vamos a predicar el evangelio. Por eso lo tenemos que hacer con mucho discernimiento, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, pero sobre todo guiados por Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que a la gente no le gusta escuchar que está en pecado, que tiene cuentas pendientes. Observa lo que dice, por ejemplo, el Salmo 14. Esto no es un mensaje nuevo, esto es algo que el Señor nos ha hablado desde hace mucho. Reina Valera, por ejemplo, subtitula este salmo de David, dice, necedad y corrupción del hombre. Dice el salmista, dice el necio, ¿en qué cosa? En su corazón. Fíjate, esto es muy interesante. El hombre necio, es decir, aquella persona que no reconoce la verdad, que se resiste a la verdad, no es algo que publique propiamente. Dice el necio, ¿en dónde? Él se reafirma a sí mismo. En su mente y en su corazón reafirma este engaño. No hay Dios. ¡Qué tremendo! El ser humano se dice a sí mismo, no hay Dios. Y si no hay Dios, entonces, ¿qué cosa? Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hablar lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, comportarme como yo quiera, porque entonces si no hay Dios, entonces este libro fue escrito por hombres. Por lo tanto, Puedo hacer lo que yo quiera. No hay restricciones. Yo soy el Dios del universo. Yo puedo decidir qué está bien y qué está mal. Y si para mí esto está bien. Y si para mí esto está mal, esto está mal. Y toda noción de Dios es una abominación para ellos. Por eso no te sorprendas si invitaste hoy a alguien y te dijeron amablemente o firmemente, no gracias. No te sorprendas de que la gente te rechace. Lo vimos hace algunas semanas. La gente está enceguecida. En su corazón, para ellos, para muchos, no hay Dios. Todo lo que escuchan es que no hay Dios. Pero te aseguro que cuando está en peligro su vida, dicen, ay Dios mío. El alma, la conciencia les recuerda que hay un Dios. Fíjate lo que va a continuar diciendo el salmista acerca de la humanidad. Dice que se han corrompido, que hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Este juicio no viene solamente de David. Es un juicio, es una mirada de Dios. Dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué se encontró? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que más tarde el apóstol Pablo citaría en Romanos capítulo 3, hablando de la condición de la humanidad. Yo sé que este mensaje no es de muchos amenes, pero es una realidad. Si tú no reconoces quién eres, no vas a reconocer tu profunda necesidad de Dios. Por esta razón, Mateo capítulo 5 introduce diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de las personas que no les alcanza la quincena, no está hablando de los que tienen deudas, no está hablando de un tema material, está hablando de aquellos que reconocen su pobreza y su miseria espiritual. Yo quiero hacerte una pregunta, clase, ¿tú eres un pecador? Sí. Que tú reconozcas eso, ya es un gran avance. Pero no solamente basta con que lo reconozcas. La gente allá afuera, si tú le preguntas, ¿tú eres pecador? Te va a decir, sí, claro, yo soy pecador. Pero no se avergüenzan, se jactan. Ese es el problema. Que sus pecados no los avergüenzan porque ellos sienten que no le deben nada a nadie. Pero mis amados, estamos en deuda con alguien. Estamos en deuda con el Señor.
Y hasta que no reconozcan que hay alguien superior, que hay una persona a la que le deben la vida, y hasta que no reconozcan que seamos francos, y esto te lo platicaba hace algunas semanas. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? Levanta tu mano. Ahora, de esos problemas, ¿cuántos son culpa tuya? Pues, todas por... Habrá quizás alguno, uno por ahí, que tú digas, bueno, pues me metieron, ¿no? Alguna cosa, pero seamos honestos. Aún así saben que haces. Pero la realidad es que nosotros estamos sufriendo muchos problemas en nuestra vida que son consecuencia de nuestros pecados. Estamos nosotros como los pobrecitos del pueblo de Israel, mordidos por la serpiente, retorciéndose de dolor, y les están diciendo, mira a Cristo, ven a Cristo, te invito, ven a Cristo, escucha esto es bueno para ti, esto te puede salvar la vida. No sé, me estoy muriendo, me estoy retorciendo, pero déjame pensarlo, quizás la próxima semana. Mi amado, mañana te puedes morir. Mañana, lo dijo mi hermano muy claramente, tenemos muy pocas oportunidades para venir a Dios. No las desperdicies. No desperdicies las oportunidades que tienes. El que en Él cree no es condenado. Es una garantía, es una seguridad. Observa lo que dice Pablo a los Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Este versículo atesóralo. Romanos 8:1. Este es uno de mis versículos favoritos. Este versículo escríbelo en la tabla de tu corazón. Cuélgalo ahí en todos lados. Ponlo delante de ti. Fíjate lo que dice este texto. ¿Estás ahí conmigo? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. ¿Lo puedes leer conmigo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quédate ahí conmigo. Mi amado, el que no cree, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero si tú has creído en Cristo, fíjate lo que dice aquí Pablo, ninguna. Haz este ejercicio pedagógico conmigo, repite conmigo, ninguna condenación. Mi amado, si tú estás en Cristo, si tú has confiado tu vida en Cristo, si tú crees que Cristo Jesús murió por tus pecados y que tú merecías estar en esa cruz, si tú crees esto, no hay ninguna condenación para ti. Solo por poner tu confianza. Cuando tú renuncias a tu propia autojusticia, ¿a qué me refiero con autojusticia, clase? No sé si te pasa, pero esto es algo muy sutil, muy sutil. Y a todos, hasta el más santo de los santos les pasa. Al mismo Pablo le pasaba, a Pedro le pasaba, a todos los santos les pasa. Esta sutileza de pensar que hago cosas que me van a hacer mejor persona que mi semejante, pero sobre todo que me van a hacer más justo ante Dios. Tú me dirás, yo nunca he pensado así. Seguro sí. Yo vengo de una escuela, de una formación bien intencionada, pero religiosa, que me decían, ya cumplimos. Que hacemos cosas y somos mejor que otros. Es que los que vienen al culto de oración son más espirituales. No es cierto. Venir a esta reunión no te hace mejor que las personas de afuera.
Cargar tu Biblia no te hace mejor persona. No eres mejor que nadie, mi amado. ¿Te acuerdas lo que veíamos hace 15 días? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Era mejor Jacob que Esaú? ¿Esaú era peor que Jacob? Ambos eran destinatarios de la ira de Dios en el infierno, los dos por parejo. Sin embargo, la diferencia es que Dios quiso tener misericordia de Jacob y Dios quiso tener misericordia de ti. ¿Puedes decir amén? Tú y yo no merecemos nada, mi amado. Es por eso que no importa lo que sea que hagamos, si hacemos cosas, hagámosla para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Y esto tú asientes la cabeza y dices, claro, es obvio, ¿para qué me lo cuentas? Sí, pero somos muy sutiles, en pequeñas cositas. Vamos a repartir tortas a las personas indigentes. Sí, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Con qué propósito? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con quién? Pero si alguien, yo estoy seguro que todos hemos tenido este deseo de darle a alguien que está en desventaja. Pero mucho cuidado con lo que hay en el corazón, porque a veces podemos pretender, ni siquiera algo para los demás, nosotros mismos. A eso es a lo que me refiero con la autojusticia. Jactarnos de algo. Esto es algo que tú dirás, no, yo nunca he tenido esto. Todos lo hemos tenido. En una mayor o menor medida, todos lo hemos tenido. Por esta razón, mis amados, es muy importante lo que está diciendo aquí el texto bíblico en el versículo 17 y 18, porque ciertamente, mis amados, tú y yo somos salvos únicamente por la fe. Por la fe. No es absolutamente nada que tú hayas hecho. No hay nada que tú puedas hacer que te haga subir 2 puntos arriba del hermano Carlos. Es que sabe muchas cosas. Tengo que machetearle, por eso me voy a poner a leer más para poder saber. No, aquí no hay nadie más justo que nadie. ¿Por qué tomamos la Santa Cena, mis hermanos? Para recordar. Para recordar. ¿Para qué más? ¿Por qué lo tomamos, hermano? Porque es uno de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Así los voy a estar, hasta que me... ¿Qué es un sacramento? Porque está instituido por Dios. Ok, un sacramento es algo que Dios instituye. Por eso es sagrado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, volvamos otra vez nuevamente. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Porque Dios lo instituyó. Ok, es una excelente razón. Para recordar el sacrificio de Dios. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? A ver, piénsele también. Allá atrás, los que no estén durmiendo. A ver, ¿por qué? Pues porque Él murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Que dice el versículo, Él mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hacerte una pregunta, clase. ¿Necesitamos recordar eso? Sí. ¿Por qué? Porque Hasta que Jesucristo venga. Porque fue un sacrificio. Porque fue un sacrificio. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que haya sido un sacrificio? A ver, de este lado. Tomó tu lugar, él tomó el lugar de cada uno. Porque los quiere salvos a todos, ¿no? Claro, Él los quiere salvos a todos, pero el hecho de que haya sido un sacrificio, ¿qué implica? Dejó su gloria. Dejó su gloria, hubo un esfuerzo, hubo una lucha, hubo una entrega, le costó lo que a ti no te costó nada. Por eso deberías imprimir un valor y una memoria presente, porque a ti no te costó nada. ¿Qué más? ¿Por qué la tomamos? Por recordar su sacrificio. La pregunta nuevamente es, ¿debemos recordar esto? Sí, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Porque Él va a regresar, ok. Pero el punto aquí es, ¿por qué debemos recordarlo? ¿Acaso tenemos Alzheimer? No, porque se nos olvida, Porque somos literalmente. Somos carne, literalmente. ¿Se nos olvida? Mejor dicho, para tenerlo siempre presente y transmitirlo a nuestra siguiente generación. Ok. Si te das cuenta, tiene muchos propósitos, ¿no? Recordar,
recordarnos a nosotros mismos, recordarle a nuestros hermanos, ¿verdad? Testificarnos, ¿verdad? De que Cristo viene, pero esencialmente esto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, acerca de nuestra salvación, ¿debería tomarle a Santa ser una persona que no ha creído en Cristo? No, ¿Por qué no? porque no sabe, no tiene... El texto de Romanos, primera de Corintios 11, dice que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo. No entiende No sabe cuál es el costo, el significado, el peso específico de lo que hay en eso. Pero si tú lo entiendes, participa. Participa porque es bueno para ti. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿O los estoy estrujando mucho? Está bien, para que aceite usted la máquina tantito. Soy enemigo recalcitrante de decir las cosas así son porque así está. Y ya. No, hay que pensarlas. La gente va a la iglesia, hace las cosas porque el pastor se lo dice. Hay que pensar las cosas antes. La fe no es una fe ciega. Tenemos que pensar. Fe sin razón es fanatismo. Razón sin fe es filosofía. Y tú no puedes tener una fe que no pienses. Por eso ves que te digo, ¿y por qué? ¿Quién dice? ¿Dónde está? Mis amados, es algo muy cierto. El Señor Jesucristo nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque se les va a olvidar. O lo van a empezar a retorcer mi sacrificio y empezar a malinterpretar el por qué hice lo que hice. Y lo que hice fue para que el mundo no sea condenado, sino para que el mundo sea salvo, para que el que cree no sea condenado, pero ciertamente para que el que no cree sea advertido de su condenación futura. No son dos palabras que dicen, el que cree y el que no cree. El que cree y el que no cree. El mundo, mis amados, la humanidad, se divide en dos grupos. También dicen Los que creen y los que no creen. Solamente hay dos clases de personas. Todos son pecadores. Pero solamente hay una distinción. Los que creen y los que no creen. Y hay una ilustración fantástica que todos conocemos. Y la repetimos año tras año, tras año, tras año, tras año, cuando llegamos a la Semana Santa, cuando llegamos al Viernes Santo, que ese es otro tema, pero a lo que quiero llegar es, ¿te acuerdas cuando el Señor, dice los evangelios, está en el Gólgota, está clavado en la cruz? ¿Él estaba solo ahí en la cruz? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? ¿Estaba solo? Ok, ¿compartían la misma cruz? No, cada uno tenía la suya. Esto es muy importante. Cada uno tenía su cruz. Uno estaba ¿dónde? A la derecha. ¿Ok? ¿Y qué pasó con estos dos hombres? A ver, tú platícame. Yo soy un incrédulo. ¿Qué pasó con esos dos hombres? Pues que había un incrédulo también, el que no creyó en él, hasta el cuervo le sacó los ojos, y el que creyó se lo... Eso sale en la película, hermana. Eso sale en la película. Mel Gibson, la verdad es que lo supo dramatizar muy bien. Pero la realidad es que, porque dije el cuervo, dije, ah, caray, yo no me acuerdo del cuervo. Creyó y el otro no. Claro, pero antes de eso, vamos a entrar un poquito en contexto para que entiendas este contraste de lo que está ilustrando aquí Juan. Estos dos hombres, háblame de ellos. ¿Cómo eran? Eran pecadores. Eran malhechores. El texto dice que eran malhechores. O sea, eran chacalones, ¿no? Algo habían hecho muy serio. Muy serio. Eran criminales. En un sentido tajante, eran criminales. Habían cometido algún crimen, de manera que por esa razón estaban ahí donde estaban. Ahora, acuérdate que la cruz no se le asignaba nada más a ladronzuelos. Eran personas que habían cometido asuntos serios como atentar contra un dignatario. Habían cometido un cierto terrorismo de Estado, homicidios. Eran personas pesadas. Entonces estamos hablando de que eran personas justas las que estaban clavadas en la cruz, en esa cruz. No, eran pecadores, eran criminales. ¿Qué más? Platícame más de ellos. Uno le injuriaba. Explícame qué se injuriaba, porque yo soy mexicano. Le decía, lo incitaba a que
Si tú eres... Lo empezó a retar, lo empezó a desafiar. Dijo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, pues bájate y nos bajas. Le empezó a exigir a Dios que lo salvara de su situación actual. Ahora, nuevamente te pregunto, ¿ellos estaban ahí de manera injusta o estaban ahí de manera justa? ¿Se merecían estar ahí? Claro. Ahora, uno le injuriaba, uno le empezó a retar, uno le empezó a desafiar. ¿Y qué pasó con el otro? Lo reprendió Él a le pidió ese perdón. y Le pidió que lo perdonara. ¿Qué le decía? Señor, perdona, dice, acuérdate acuérdate de de mí cuando Este hombre, el segundo hombre, le dice al otro, oye, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Esta palabra está ahí presente. ¿Ni aún temes tú a Dios estando qué? En la misma condenación. Nosotros a la verdad estamos pagando por nuestros pecados, por lo que nos hemos ganado, por lo que trabajamos día con día. Nos están dando lo que nos merecemos. ¿Qué diferencia, no? Del otro tipo. ¿Él reconocía que se lo merecía? ¿El que le injuriaba? No, él no reconocía. Es más, él pensaba que Dios le debía algo. Él era justo en su propia conciencia, que debía ser librado. lo quería ya, quería cosas. Ahorita ya. Y ve al Señor. Pero esta visión, aunque no está en el texto bíblico, ten muy presente que quien estaba clavado ahí en la cruz tenía un letrero sobre su cabeza que decía, este es el Rey de los judíos, en idioma hebreo, griego y arameo. De manera que toda persona que pasara ahí pudiera leer, este es el Rey de los judíos. Este mensaje estaba ahí escrito y este hombre, este malhechor, que estaba reconociendo su situación, que estaba en una situación de quebranto, hace una declaración, se dirige a Jesús y le pide algo. ¿Qué le pide? Acuérdate. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta petición es importante, ¿por qué? Porque lo está reconociendo como... Está depositando su fe en Él. Él está creyendo. Aquí, en este versículo 18, la mejor manera de ilustrarlo sería con estos dos hombres ahí en el Gólgota. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ahí sobre la cruz decía que el que estaba ahí clavado no era cualquier persona. Era el Rey. Y si era el Rey, tenía autoridad, tenía poder. Era el Señor. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Vamos a mirar ahora a quien estaba en medio de estas dos cruces. ¿Quién estaba en medio? El Señor Jesús. ¿A quién dirige sus palabras? ¿Al que le injuriaba o al otro? Al que reconoció, al que le pidió, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué no habló con el que le injuriaba? ¿Por qué no se puso a convencerlo? porque no creían, ¿eh? ¡Porque no creía! Hermana, la voy a mandar al seminario. Puede parecer algo muy sencillo. ¿Tú ves al Señor Jesús molestándose con Él? Perdóname la expresión, ¿perdiendo el tiempo con Él? No, porque estando en una miseria, en una agonía, en la misma condenación, teniendo a su lado al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que sabían que era justo, y no le creyó. Teniéndolo enfrente. Yo me hinco y... No, pero estaban clavados, hermana, ya no había tiempo de hincarse. Pero pensando, Señor, perdóname. entienda esto, ya no había tiempo de hincarse, ya no había tiempo de ir a la iglesia, ya no había tiempo de leer la Biblia, ya no había tiempo de ofrendar, ya no había tiempo de tomar la Santa Cena, ya no había tiempo de hacer buenas obras, solamente había tiempo, un pequeño tiempo. Estaban a punto de morir, estaban estaban jadeando, agonizando.
sus pulmones estaban colapsando, sus huesos estaban rotos, habían sido torturados de una manera grotesca y vil, estaban a un paso de la muerte. Ya no había tiempo para absolutamente nada más. Y este miserable, porque no encontré otra manera de describirlo, no creyó. O sea, yo te pregunto una cosa, si tú hubieras estado ahí, nosotros diríamos, claro, era obvio. Pero te voy a decir una cosa, nosotros podemos a veces, nuestro corazón es tan retorcido, que podemos estar en una situación tan difícil, tan agónica, y ser tan orgullosos y soberbios, y no ir a Dios. Iba a comentar algo, hermano. Por eso, en ese tiempo que nosotros vivimos, la salvación es hoy y no mañana. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor morimos al ratito, o mañana, o al rato. Entonces la salvación es hoy, no hay que pensarlo más. Si queremos ser salvos, tenemos que reconocer a Cristo. No dejarlo pasar, no, dentro de 8 días, dentro de un mes, un año, no. Luego, lo vemos luego, la próxima semana. Es la parte que a mí más me desespera. Por eso dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Hallarle en tanto está cercano, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que más me da confianza? Si te das cuenta, el Señor Jesús dice, no creo, o sea, este hombre no cree. Pero este hombre reconoce que está delante del Rey, está delante del Señor. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras que le da a este otro miserable, que son perfectamente iguales, que no hay un valor superior, inferior, están en la misma condenación, pero uno tiene fe. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosas palabras en este momento, Y es increíble porque en el texto no hay una coma. Claro. Habla del sufrimiento de él, que la desesperación. Aquí no hay un asunto de temporalidad, de déjame pensarlo, tienes que purgar en el purgatorio, tienes que hacer algo más. Pero colgado él no da ni puntuación, o sea, habla también de cómo contestó. Claro, pero la seguridad, las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron contundentes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es tan inmenso, tan maravilloso, mis amados, que rechazarlo es realmente un crimen. Por esta razón, el versículo 19, Juan 3:19, y con esto voy a correr, porque ya quiero cerrar esta parte. Porque podría llevarme varias semanas siguiendo con esto. Ambos malhechores estaban ¿qué? En la misma ¿qué? ¿En la misma qué? En la misma condenación. Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Son palabras pesadas, pero necesitamos entender esto. Ahora, tú dirás, bueno, ¿qué es la condenación? ¿Por qué el ser humano, por qué el incrédulo se condena? ¿Por qué? Y aquí están las palabras. Grábatelas muy bien, mi amado, mi amada, porque nadie se pierde porque Dios sea injusto. Nadie se pierde porque Dios sea malo. Nadie se pierde porque, es que en la doctrina calvinista Dios escoge. No. Sí, Dios escoge, pero déjame decirte una cosa. Hay una responsabilidad en el hombre. Cada persona que escucha el evangelio tiene que responder. Y desafortunadamente, mucha humanidad, muchas personas, incluso estas personas que están escuchando esto, ¿por qué? Y perdón que haga este comentario, hablando acerca de las redes y todo esto. Ahorita que yo nada más llevo un video, en 1 o 2 videitos que he hecho en TikTok, nada más 2. No, hermano, no tengo tiempo. Y aparte, la verdad es que hay tantas tonterías, pero una andanada de tonterías. La gente, y millones de vistas para ver tonterías, blasfemias, porquería y media.
Y perdón si soy demasiado grotesco con lo que estoy diciendo. Pero cuando empiezas a hablar acerca de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio y de Jesucristo, con trabajos, los videos que tenemos, con trabajos si llegan a las 50 vistas. Con trabajos. Y no es que estemos buscando fama, sino estamos buscando que la gente escuche. Y tú dirás, ¿por qué la gente no quiere escuchar? Te voy a decir por qué. La condenación consiste en lo siguiente. La gente se va a ir al infierno por lo siguiente. La gente va a vivir una eternidad lejos de Dios por lo siguiente. Porque la luz vino al mundo. ¿De quién estamos hablando, clase? De nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que Él está haciendo contrastes entre la luz y las tinieblas. La luz vino al mundo. Y aquí es donde entramos nosotros. Y los hombres, la humanidad, la gran humanidad, las masas inmensas de seres humanos que han pisado la tierra, ¿sabes por qué se han condenado? No por una religión, no por una secta. No se condenaron por nacer en una determinada tierra, hablar un determinado idioma. No. Se han condenado porque amaron más. Amaron más. Amaron más. Amaron más las tinieblas que la luz. Y yo... En este tiempo, cuando uno les habla de Cristo, uy, no, se molesta mucho, pero hábleles para la fiesta y que va a haber vino, que estuviera lleno. Por eso les digo, si viene un borracho y les habla así, aunque sea borracho. Noche mexicana, ¿no? Decimos, oye, ¿va a haber tequila? Sí, no, sí va a haber botella, va a poner bueno. Oye, y los mariachis de Garibaldi, ¿qué onda, no? De aquí nos vamos al Tenampa, ¿o qué onda? Ellos esperaban eso, ¿no? Hasta compadres se encuentran. Es triste porque la gente no cree. Ahora, el punto aquí, y esto no debería resignarnos a decir, bueno, la gente no quiere, no predico a Cristo. No, predica. A tiempo y fuera de tiempo. Les gusta o no les gusta, escuchen o no escuchen. Aprueben o no aprueben. El mundo odia a Cristo. Que no te sorprenda eso. El Señor claramente dijo, los van a aborrecer por seguirme. No se sorprendan si el mundo los aborrece. O sea, si el Señor ya nos advirtió, ¿para qué te espantas? ¿Para qué te sorprendes? Es cuando, por ejemplo, tú vas, o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo un poco sonso, no sé, ahorita se me ocurre algo. Es como cuando te dicen, oye, el transbordo de la línea amarilla de Tlatelolco, ¿sí es Tlatelolco o La Raza? Es de La Raza. ¿Cómo está ese transbordo? Largo. Yo te estoy advirtiendo. ¿Me explico? Pero tú no me crees. Si yo te advierto, entonces, ¿no te debería qué? No te debería sorprender. Las salsas de la hermana pican. No te creo. Cuando tú te las echas, cuando yo agarro mi sopa y le pongo harta salsa y luego estoy así con los labios que no lo siento. Yo, ¿qué pasó? No me debería de sorprender que me pique. ¿Por qué? Porque ya me habían advertido. Tú no deberías sorprenderte de que la gente rechace a Cristo. No deberías sorprenderte. Al contrario. Es parte de eso. Es parte de su naturaleza. Pero la condenación aquí estamos hablando de la humanidad en general. La condenación consiste en que amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, como nosotros somos teólogos y como nosotros no nos gustan las respuestas que simplonas, nosotros siempre vamos a preguntar, ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Pero vamos a razonar este concepto.
Decimos que la gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente se esconde para cometer crímenes o para hacer cosas malas? ¿Por qué? Está muerta. Ok, porque está muerta, sí, pero... No quieren que los vean, ¿no? ¿Eh? Hay una conciencia. Hay una conciencia, muy interesante esto. ¿Por qué se esconde la gente? O sea, yo por ejemplo lo veo con mi hija. Saben lo que hacen, pero no quieren que los vean. Yo lo veo por ejemplo con mi hija. Deliberadamente, yo sé que tú la ves así chiquita y como que, pero bien que sabe. Bien que sabe. Los que tienen hijos me van a decir, claro que sí, tienes razón. Los niños tú les dices no y saben que eso, tú les dijiste que no Más lo hace. y lo hacen. Sí, porque Pero te das cuenta de que te volteas y lo hace a tus espaldas. Y lo ven y se apenan o se avergüenzan porque saben que algo está mal. Hace poco yo escuché una narrativa testimonial de un archivo de policial de unos tipos que mataron a alguien por allá de la década de los 90 aquí en Ecatepec. Y que cuando van a presentarse con esta persona, porque lo estuvieron rastreando, hicieron una cosa terrible, no voy a describirla. Pero mataron a alguien y abusaron de unas niñas, en fin, cosas horribles. El punto es que cuando van y se presentan con este tipo, le presentan las fotografías y su rostro se transmuta. ¿Por qué? Porque le chocó lo que había hecho. Fue confrontado con su crimen. y no quería que se supiera. Y de inmediato confiesa. ¿Por qué? Porque fue confrontado. Las cosas salieron ¿qué? A la luz. Siempre es importante que nosotros pensemos en un concepto. Yo creo que todos nosotros hemos visto alguna de estas películas o estas series detectivescas o criminales de que cuando ya los tienen así arrinconados y los enfrentan con la verdad, despepitan todo. Dicen, sí, yo fui, yo lo hice y así. Y es más, lo volvería a hacer. Pero el punto aquí es, la gente no va a la luz, prefieren las tinieblas. ¿Por qué? Claramente, sus obras son malas. Pero esto no es solamente, o sea, esto es una razón. Sus obras son malas. Por eso prefieren las tinieblas, prefieren lo oscuro, lo oculto, lo que no es claro, lo que no es transparente. Y nos vuelve a dar la respuesta. Y aquí es donde tú y yo, escúchame con atención, mi amado, mi amada, aquí es donde tú y yo debemos examinar nuestro corazón si realmente hemos venido sinceramente a Cristo. Y si tienes algo que entregarle a Cristo, lo puedes hacer. Porque ciertamente ningún cristiano está exento de pecar o de seguir pecando. Muchos cristianos todavía tienen hábitos ocultos, conductas, patrones en los cuales sigue pecando. ¿Sí, hermano? Bueno, yo les voy a platicar ahorita lo que está diciendo. A mí cuando me empezaron a hablar de eso, yo era de pero me decían, David, si tú haces sacrificio y lo reconoces, tienes que dejar todo. Todo lo tienes que dejar. Y yo en mi mente siempre pensaba, digo, pues, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar tomar, divertirme? No puede ser. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando que estamos en la oscuridad. No queremos ver la luz que es Cristo, ¿no? La verdad. Queremos estar en lo oscuro. Ahí queremos seguir. Por eso yo decía en mi mente, no, ¿cómo voy a dejar esto? Pero pues, a través del tiempo, pues, Dios fue el Espíritu, fue el que me empezó a reunir de todo, ¿no? El autor de Proverbios, ilustrando acerca del pecado, dice que el pan comido en oculto es sabroso. ¿El pecado es sabroso? Sí, por eso. Pues sí, por eso pecan. Por eso pecan. O sea, Es su deleite de ellos.
Les deleita mentir, les deleita el abuso, la inmoralidad, la violencia. Hay un deleite carnal en eso. Es por eso que Pablo constantemente habla de la lucha entre el espíritu y la carne. El cristiano sigue luchando con el pecado. Pero claro, el final es muerte. Hay una consecuencia. Nunca olvides eso. Pero fíjate lo que va a decir aquí. Hablando acerca de la relación tinieblas-luz y por qué la gente rechaza la luz. Y tú deberías examinarte acerca de esto. Todo aquel, esto nos habla de una responsabilidad personal. Todo aquel que hace lo malo. ¿Qué es lo malo? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Aquello que está en contra de su palabra. Todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Así que no te debería sorprender de que la gente rechace a Cristo, rechace la palabra, porque aquí le dicen, oye, ¿ya cásate? Llevan viviendo en fornicación tantos años y no sé qué. Uy, no se ofenden, pero como no tienes una idea. En las iglesias, en las iglesias. Tú les dices, pongan en orden su vida. Espinas y cardos te van a producir. ¿Por qué aborrecen la luz? Y dice, fíjate lo que dice, aborrecen la luz y no vienen a la luz. Aborrecen y no vienen. Hay una actitud de animadversión acerca de Cristo y acerca de la palabra, ¿sí o no? Estamos hablando, y vamos a decirlo con todas sus letras. Las personas dentro y fuera de las congregaciones a veces tienen esta actitud. Esto no es solamente un tema de los que se congregan y los que no. No, estamos hablando de los que creen. Son dos clases de personas. La actitud es que aborrecen. Oye, mira, déjame leerte un versículo. No me saques tu Biblia. Oye, vamos a un estudio bíblico. Ay, no, guácala. Qué aburrido. Y les enoja. Y no vienen. No dan pasos hacia la luz. Obviamente el pecado es lo atractivo, el mal. Es atractivo en su carne. Ellos saben que hay consecuencias, ellos saben que hay cosas malas, hay cosas que, bueno, al punto, ellos están sufriendo. Un alcohólico que empieza a tener delirios auditivos, un alcohólico que empieza, por ejemplo, a vomitar sangre. ¿Alguien ha ido a una reunión de AA? ¿De Alcohólicos Anónimos? No pasa nada, son pecadores también como nosotros, no somos. Les pasan cosas horribles a los alcohólicos. También empiezan a tener lagunas mentales, cosas tremendas. Están sufriendo por su pecado, pero mira. Y dicen, no lo puedo dejar. Mi carne quiere seguir tomando. Pero es por eso que estas personas que van a estos grupos, no estoy diciendo que estén mal ni estén bien, pero ellos hacen un paso. Empezar a hablar del problema que tienen. Cuando una persona reconoce su pecado y reconoce que necesita la ayuda de Dios, ya tenemos un gran avance. Cuando tú reconoces que eres pecador, pero por eso te digo, no seas un cristiano dominguero. No seas de los que, bueno, todos somos pecadores, ¿no? No. ¿Cuál es tu pecado? ¿Con qué batallas? ¿Qué es esa cosa que, con la que ahí te tuercen? Esas cosas que cuando nadie te ve, cuando estás oculto, dices, un poquito más. Cada quien sabe qué cosita batalla. Pero venir a la luz es un gran paso, mi amado, mi amada. Esto es algo que yo le predicaría ampliamente a los cristianos, porque somos los que primeramente nos engañamos a nosotros mismos de, bueno, ya soy cristiano, bueno, sí, pero todavía estás batallando con cosas.
Y a veces aborrecen, no totalmente, pero tantito aborrecen la luz. Dicen ya casi, pero ese casi. Los llamas a, oye, ven, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Le dan vuelta a ciertos temas. No quieren venir a la luz. Esto es algo de la condición humana. No es un tema de cristianos y no cristianos. Es un tema de la condición humana. Pero ¿por qué no vienen a la luz y por qué aborrecen la luz? Porque sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te gusta que te regañen? ¿Te gusta que te digan, Ale, estás mal? Ale, deja esa botella. Bueno, yo no puse el ejemplo, tú no sé. Gracias por compartirlo. Pero a lo que voy es a esto. En la condición humana de abominable orgullo, el abominable monstruo del orgullo, ¿a quién le gusta que le digan estás mal? Estás pecando en esto. Necesitas ayuda, necesitas de Cristo. Por eso el arrepentimiento no nada más es llorar y decir, ay sí. No, es rudo, te pone de rodillas. El arrepentimiento te quiebra completamente, pero te vuelve a levantar. El primer paso para sanar es reconocer que tus obras son malas y que tus obras necesitan ser reprendidas. Es el primer paso para empezar a sanar en Cristo. Pero la gente se va al infierno, ¿por qué? Pues a quién le va a gustar. No quieren. Y discúlpame, si no les predicamos el verdadero evangelio, nunca querrán. Y déjame cerrar con esto. Y aquí viene la promesa. Di amén. Porque aquí viene la promesa para los que creen. La promesa para los que dicen, sí, soy pecador, estoy batallando con esto, necesito la ayuda de Cristo, necesito la ayuda de la iglesia, necesito la ayuda de mis hermanos, necesito ayuda. Mi amado, quiero preguntarte una cosa, ¿necesitas ayuda? Sí. Aquí hay una promesa para todos. Acuérdate siempre del malhechor. Acuérdate del malhechor que reconoció su condenación. Aquí está estableciendo un contraste. ¿Estás conmigo, clase? Sí. ¿O ya están saliendo, ya se aburrieron? No. Ok. Más el que practica la verdad. Wow. Ve qué extraordinario mensaje. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. El que practica, ¿te das cuenta aquí? ¿Te das cuenta de esta verdad tremenda? Sí. Habla de una persona en individual que practica. ¿Qué quiere decir esto de practicar? Hacer las cosas. Hace cosas, pero ¿las hace de qué manera? Continuamente, habitualmente. ¿Verdad? Ahorita aquí acaba de llegar uno de mis ídolos del ejercicio, de mi figura a seguir. ¿Tú qué practicas? Pesas. ¿Se nota o no se nota que las practica? Sí. El que practica, estamos hablando de una actividad que se hace que constantemente, continuamente, disciplinadamente. Bueno, a veces no disciplinadamente, pero lo haces ¿qué? Con regularidad. ¿Cada cuándo vas a trabajar? ¿Cuando quieres? ¿Cada cuándo vas? Practicas el trabajar. Es así como que diga uno que, ay, me guste mucho, que, ay, que, como diría Cantinflas, uy, así como que diga uno chato, como que me guste mucho, la verdad es que no, pero lo hago. ¿Me explico? Practico. Estoy en eso. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú practicas la verdad? ¿Por qué practicas la verdad? Porque es algo con lo que uno se compromete a sí mismo y con Dios para hacerlo. ¿Y tu práctica es perfecta? No. Pero practicas.
¿Aquel que toca un instrumento siempre lo toca perfectamente? No. Pero ¿está qué? Está practicando. Mis amados, la vida cristiana nunca va a ser una escalada así que tú digas, uy, 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 siempre perfecta, perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros hacemos la parte que nos toca. Acuérdate de los dos niveles, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Lo que a ti te toca es ¿qué? Practicar, esforzarte todos los días. ¿Y qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos garantiza de que llegaremos a la meta. Pero fíjate aquí está la promesa. El que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. El Evangelio de Dios, las buenas noticias de Jesucristo. Ahí está la verdad. La verdad no es subjetiva. Tú no puedes tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad, porque entonces no es la verdad. ¿Lo que está ahí en la mesa es papel maché o es papel bond? No, estoy hablando del papel rojo. ¿Es China? ¿Papel China? ¿O es papel bond? Porque para mí es papel bond. ¿Es qué? ¿Es crepé? Mira, ya ves, no fui a esa clase de tijeritas 2. Pero yo digo que es papel bond. Es su verdad. ¿Es mi verdad? Estoy mal, ¿no? No puede existir esto. Mis amados, la verdad es, en su definición más sencilla, la descripción de la realidad, de lo que es. Y la realidad es lo que es. Mis amados, nosotros estamos buscando la verdad a través del Evangelio. Y el Evangelio nos recuerda a nosotros que somos ¿qué cosa? Y que necesitamos ¿qué? La ayuda de Dios. Aquí hay una promesa para los cristianos. Aquí hay una promesa para los que creen. Di amén. El que practica la verdad, el que va al gimnasio de la piedad, como diría el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la gran diferencia? El que practica la verdad, ¿qué hace, clase? Viene a la luz. Viene a la luz. Viene a la luz, dice, sí, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se postra como el publicano de la parábola de Lucas 18. Dios, sé propicio conmigo que soy pecador. Necesito tu ayuda. Aquí estoy, yo vengo. Pero fíjate, ¿viene a la qué? Si aquí se cayera chocolate, salsa, no sé, pero yo apago la luz, ¿me voy a percatar? No, ¿Por qué? porque no se ve. No se ve, está oculto. O sea, digo, a menos que fueras un murciélago que vieras en la oscuridad o no sé, pero aún así, mis amados, la realidad es que tropezamos en las tinieblas. No podemos ver con claridad las cosas en tinieblas. Venir a la luz es venir a ser examinado por la palabra de Dios. Cuando tú vas al dentista, el doctor o la doctora te abre la boca, ¿así a oscuras? No. ¿Qué hace? Y te empieza a ver las caries y hasta la conciencia. Y dice, ¿comiste mazapanes? ¿Te echaste una paleta payaso? Como que le entras mucho al trago. Empieza a ver ahí. Tú le puedes decir, no, ¿fumas? No, yo no fumo. Jamás he visto una cajetilla de cigarros en mi vida. ¿Cómo se ven los dientes cuando alguien fuma? ¿Y el aliento qué? Te delata. Estoy disparando al aire, ¿eh? Si usted tiene problemas con el cigarro, acérquese a Dios. Pero a lo que voy, estoy disparando al aire. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando tú pones las cosas bajo la mirada de Dios, bajo la lupa, esto es el primer paso para empezar a crecer en Cristo. Reconocer que necesitas ayuda. Tú vienes a la luz y el Señor viene y hace... Te dice, hoy traes problemas con el orgullo, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Tienes problemas con la ira? Sí, Señor, me dicen rana y yo brinco. ¿Qué más? ¿Tienes problemas con envidia? Veo que le va bien a mi vecino y digo, ¡ay, ojalá y le choque su carro!
¿Qué más? Rencor, ¿verdad? Y se me va la vista donde no se debe ir la vista. Pero ¿te das cuenta el gran paso que es venir y ser examinado por Dios? Cuando tú haces eso, cuando tú vas a la mesa, al diván, ¿qué dice? Para que sea manifiesto, para que sea obvio, para que sea evidente que tus obras son hechas en Dios. Mi amado, si tú realmente quieres saber si eres cristiano, ven a Cristo y reconoce que todavía estás pecando. ¿Los cristianos pecan, clase? Sí. Y pecamos mucho. Considero que uno de los pecados más grandes es aquel que, y la mayoría lo tenemos, es hablar mal de las personas. Empiezas por una cosa y acabas juzgando o metiéndote en las situaciones que no se deben. Y hasta el más santo, hasta el más santo, hasta el más virtuoso, tropieza y peca. Pero ¿sabes cuál es la salida? ¿Cuál es la salud? Venir a la luz, para que sea manifiesto que tus obras son hechas en Dios. Va a haber muchas veces que tú vas a pecar sin intención. Y mientras estés de este lado del sol, la vas a seguir regando. Si no la riegas, no hay crecimiento. Sí me entendiste, ¿verdad? Si no la riegas, no hay crecimiento. Pero déjame decirte una cosa. Todos los días, ve al Señor y deja que la luz te examine. Que te examine el alma, que te examine el corazón. Que te examine en todas esas cosas que no quieres que nadie más vea. Que examine tu cartera, que examinen tus pensamientos, tus hábitos. Les decía yo, por ejemplo, ahorita que venía y con esto termino, que venía para acá, ¿no? Que vengo en el coche, ¿no? Y yo vengo en el coche y a veces como que se me olvida que soy cristiano. Porque vengo con estrés, vengo preocupado, enojado, no sé, muchas cosas y empiezo, ¡ay, quítate, mano! Y pongo mi musiquita como para... Estoy batallando. Y a veces tengo un día difícil y tengo que ir al Señor y decirle, Señor, examíname, vengo a la luz, a ver, estoy lidiando con ira, estoy lidiando con frustración, estoy lidiando con muchas cosas. Necesito tu ayuda. Mi amado, mi amada, ¿sabes cuál es la condenación? Pensar que no necesitas a Dios. Esa es la condenación. Creer que tú puedes solo. No, no puedes solo. Necesitas la ayuda de Dios. Hay que ser humildes. Necesitas también la ayuda de tus semejantes, de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor. Ay, humildemente, si alguien te puede ayudar. Necesitas la ayuda. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tus oraciones. Yo necesito tu consejo. Nos necesitamos todos. Venir a la luz es eso. Decir, necesito ayuda. Cuando tú haces eso, puedes afirmarle a tu alma que has nacido de nuevo, que eres cristiano. Amén. ¿Y realmente quieres saber si eres cristiano? ¿Cuántas veces has ido a la luz en esta semana? Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta maravillosa noche porque nos has hablado, Señor, al alma. Tu palabra, como dice Hebreos, Señor, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Señor, a tu palabra nadie se escapa. Solamente hay 2 personas, las que creen y las que no creen. Yo ruego, Señor, que aquí estén los que creen. Sea alguien aquí, Señor, reunido, Señor, que tenga dudas, que tenga preguntas, que todavía esté luchando con la incredulidad, Señor. Derriba el muro, derriba, Señor, el ídolo de la incredulidad. Recuérdanos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Que no seamos como aquel malhechor
que te exigía librarle de las consecuencias de sus pecados sin dejar de pecar. Muéstranos, Señor, la realidad de nuestra condición. Muéstranos, Señor, que nuestros problemas, Señor, en su gran mayoría son una consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de no considerarte a ti, de no buscarte primero, de no venir a la luz. Oh Señor, queremos que sea manifiesto todos los días de nuestra vida que nuestras obras son hechas en Cristo Jesús. Examínanos, Señor, y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Y si hay en nosotros camino de perversidad, guíanos en el camino eterno. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos porque el Señor ha hablado a nuestras vidas y ya vamos a apurarnos porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Y bueno, pues le mandamos a usted un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Usted puede escuchar esto en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify, y todo nuestro programa semanal está disponible para usted. Venga a la luz, acérquese a Cristo. Estamos para servirle. Escríbanos si necesita algún tipo de apoyo en palabra o en oración. Estamos para servirle. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Recuerde que la próxima semana, clase, no tenemos clase, ¿verdad? Para que usted pase tiempo con su familia. Nos vemos ¿hasta cuándo, Lalo? 23. Hasta el 23 de septiembre e iniciamos ya nuestro estudio acerca de el avivamiento. Amén. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.